Allá por 1986 estalló como un boom en nuestro país. Canchas que se construyeron, que comenzamos a ver aparecer, muchos que no entendíamos demasiado de qué se trataba este deporte. Una red en el medio, eso sí, paletas, pelotas de tenis, frontón, una pared de atrás, rebotes, y poco a poco cada vez más gente que se arrimaba a ver qué era eso y a jugar. Muchos incluso que no practicaban deporte al momento de comenzar a jugar. En la vecina orilla, según datos del diario argentino Página 12, 3 millones de aficionados llegaron a practicar el pádel. Pero cuando los argentinos se vieron obligados a reducir gastos superfluos, en tiempos del efecto tequila, la concurrencia a las canchas empezó a declinar. En nuestro país ocurrió algo muy similar. El punto de partida del pádel fue Punta del Este, y en Montevideo las primeras canchas se construyeron a partir del año 86, por ejemplo las del Cavia Racket Club, que fue uno de justamente de los que apuntaló este deporte. De junio a diciembre de aquel año 86 no quedó prácticamente ningún departamento del Uruguay que no contara con un lugar para jugar al pádel. El crecimiento del deporte se dio de forma acelerada y, en cierto sentido, desmedida, dicen algunos. En 1992 ya había más de 1000 canchas en el país y era practicado casi a la par del fútbol. Hoy no quedan más de 200 canchas funcionando y no hay una única razón que explique esta decadencia. Posiblemente muchos dejaron de jugar al pádel porque sufrieron graves lesiones. Para otros, de repente pasó de moda. Y muchos piensan que la saturación de canchas resultó no ser un buen negocio. En el centro de Montevideo, por ejemplo, muchas de las canchas que había se convirtieron en estacionamientos cuando surgieron los parquímetros. En esta zona, por ejemplo, en el centro, un gimnasio, el gimnasio Spa, que está en Maldonado y Ejido, cerró las 2 canchas que tenía. Graciela Chiesa, dueña del Spa, nos contó cómo funcionó allí el pádel y por qué descartaron en definitiva ese deporte. Cuando nosotros arrancamos con las canchas, la gente se peleaba por conseguir horas y teníamos la mayoría del tiempo ocupado con horas fijas porque la gente quería jugar con regularidad y no quería perder las horas. Entonces, en ese momento, aunque por alguna razón no las usaban, las pagaban igual con tal de no perderlas. Se jugaban durante todo el día, no en forma continuada, por supuesto en las horas medias de la mañana y temprano en la tarde. Jugaban sobre todo más chicos y chicas, muchachos que se cruzaban del Helio, del seminario, y algunas señoras. Y a partir de la tardecita y en forma continua hasta la 1 o más de la mañana. Cualquiera tomaba clases de pádel. Se cobraba mucho dinero por enseñar a jugar. Sé de casos concretos de muchachos que ganaron mucho dinero enseñando a jugar el pádel, sobre todo los que tenían cierta notoriedad en el ambiente por ser buenos jugadores. Y bueno, empezó a decaer el interés por aprender a jugar, el precio de la hora profesor bajó y llegó el momento en que empezaron a aflojar y a cancelar pedidos de cancha. El pádel para este instituto era un accesorio, digamos, una posibilidad más para darle a los socios, ¿no? Como puede ser la cama solar, como puede ser el sauna, como puede ser, pero no es esto es un instituto de condicionamiento físico, no es un club común que da una cantidad de posibilidades, y bueno, y el pádel era una posibilidad más de hacer un deporte, y además había mucha gente interesada. Así que cuando decayó, bueno, cancelamos el terreno, le dio finalidad más rentable. En Punta del Este, decíamos entonces, aparecieron las primeras canchas de pádel en Uruguay, de la mano, en muchos casos, de los argentinos que traían esa moda, entre comillas, desde Buenos Aires. ¿Y qué pasó hoy?
en esta supuesta decadencia del pádel. Alejandro Figueiredo, buenos días. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, tú has estado allí desde hace ya varias temporadas y por supuesto estos 2 meses permanentemente siguiendo todas las actividades deportivas. ¿Y qué has observado? ¿Qué ha pasado con el pádel en Punta del Este? Y una evolución similar a la que nos pinta este completo informe, porque las canchas que había en Punta del Este prácticamente en su gran mayoría han desaparecido. Se han transformado en otra cosa o bien han quedado abandonadas. Yo recuerdo como más antiguas aquí en Punta del Este, y seguramente los oyentes coincidirán conmigo, 2 canchas que están ubicadas en la zona de Pinares de Maldonado. Una en el Parador 31, en el conocido Parador de la Playa Mansa, que está absolutamente abandonada. La otra a pocas cuadras, en la Parada 27, donde se instaló un club especialmente de pádel, con 4 canchas, que hoy se ha transformado en una pista de roller hockey. Y esto puede sonar muy raro, pero pinta a la perfección lo que es a veces la evolución en materia de deportes. Esto del roller hockey, que en Argentina viene siendo furor, y que también se ha intentado traer a Punta del Este, quizá sin mayor éxito para lo que fue esta su primera temporada, pero sobre la cual seguramente se insistirá para los próximos años. Pero hay algo que aparece como muy claro, es que no se le puede buscar una única explicación a este fenómeno de el gran surgimiento que tuvo el pádel en nuestro país y la gran decadencia. Creo que arrastrando en tiempo y forma lo que pasó en Buenos Aires, con varios años de retraso. En la Argentina también creció formidablemente y hoy día ha decaído, no solo en el plano del juego para los aficionados, sino también en el plano semiprofesional. Y habrá que buscarle quizá por ahí otra de las razones por las cuales el pádel no ha seguido surgiendo. Bien, vamos justamente a ir en búsqueda de otras respuestas en este trabajo enseguida, analizando por ejemplo los aspectos médicos, pero también conversando con los profesionales, ¿verdad? Aquellos que han competido en nuestro país en el primer nivel en el pádel. Alejandro Figueiredo, integrante del equipo de fútbol Rock and Show, aquí por El Espectador. Gracias por esta visión de Punta del Este, que creo ha sido bastante ilustrativa también de lo que por allí ha pasado. Hasta luego. Hasta luego, Diego. Y para terminar, sí, como una de las impresiones de lo que fue este año concretamente el pádel en Punta del Este, 2 eventos tan solo con esta nueva modalidad de jugar en una cancha de cristal, lo que permite que se pueda trasladar de un lugar al otro, sí, y que ha sido una especie de último manotazo por parte de los empresarios que tratan de reflotar un deporte que aparentemente quedó atrapado entre sus 4 paredes. Otro de los aspectos sin duda a tener en cuenta, muchos lo mencionan, es el aspecto médico. ¿Hasta qué punto las lesiones, la falta de estado físico, de un entrenamiento adecuado, de una actividad deportiva estable, prolongada, incidió a la hora, de expulsar, entre comillas, gente de las canchas del pádel? Requerimos entonces la opinión del doctor Edgardo Rienzi, médico deportólogo, especialista en estos temas, director del Centro Deportivo y de Acondicionamiento Físico Unisport, aquí en Montevideo. Edgardo, buenos días. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Muy bien. ¿La decadencia del pádel para ti pasa también por lo físico, por las lesiones? Mira, yo creo que el tema debe ser encarado desde un doble punto de vista. Yo he escuchado mucho, sí, que se le ha atribuido a la gran cantidad de lesiones que produce el pádel uno de los motivos por los cuales fue perdiendo adeptos este deporte. Yo no estaría tan de acuerdo con eso.
Es decir, como primera cosa plantearía que prácticamente todos los deportes tienen lesiones o predisponen a la aparición de una serie de lesiones por la práctica de los mismos, y no es solo el caso del pádel, donde específicamente se ha planteado de que el piso duro sobre el cual se practica o la necesidad de ejercer o de realizar gran número de torsiones del tronco por el efecto del rebote, es decir, por el hecho de jugarse con una pared detrás que obliga a que el participante ejecute un gran número de torsiones a las cuales no estaría habituado, que sobrecargarían la columna y favorecerían la producción de lesiones. Quiere decir que en ese sentido no necesariamente es un deporte más riesgoso que otros. Exacto, a lo que voy es a lo siguiente, es decir, si nosotros nos ponemos a analizar deportes por deportes, el golf, por ejemplo, que podemos plantearlo como uno de los deportes más inocuos que se nos puede imaginar, tiene lesiones específicas por su práctica, que van desde la columna del golfista, que van desde el codo del golfista. El voleibol tiene lesiones que son específicas del voleibol, que son la rodilla del saltador, por ejemplo, o el hombro del voleibolista. Entonces, y así, si siguiéramos analizando deporte por deporte, ni que hablar de los deportes de contacto, encontraríamos lesiones específicas por la práctica de cualquier deporte, lo cual no nos lleva a decir que practicar deporte sea algo malo. Lo que ocurre, entiendo yo, es que abruptamente, y como tú lo planteabas al inicio del informe, de un día para el otro, prácticamente miles y miles de personas, de las cuales un gran porcentaje de ellas eran sedentarias hasta ese momento, se volcaron a las canchas de pádel y encontraron un deporte que técnicamente era bastante fácil de practicar, con lo cual el entusiasmo aumentó aún más. Y eso lo llevó a que probablemente en forma un poco descontrolada emprendieran su práctica. Y lo de el descontrol pasa por practicarlo todos los días, por practicar de repente 2 y 3 horas sin parar el deporte, lo cual supuso una sobrecarga para esos físicos que probablemente no estaban preparados, y eso sumado a que de golpe miles y miles de individuos empezaron su práctica, empezó a hacer de que se escuchara de que el pádel había producido la lesión de Juancito, el problema de fulanito, y entonces el pádel era malo porque producía muchas lesiones. Yo creo que, como tú planteabas recién, si en un momento se llegó prácticamente a tener la misma cantidad de participantes que en el fútbol, yo no tengo las estadísticas, pero no sé si habría gran diferencia de lesionados por la práctica de un deporte o de otro. Claro. El problema que yo veo y que lamento es que si al sobrevenir la decadencia del pádel, cosa que hoy por hoy es indiscutible, se ha cerrado otra vez la puerta a una cantidad de gente que había encontrado en él la posibilidad de practicar un deporte aeróbico, un deporte que bien orientado hubiese sido muy saludable. Claro, de los errores que uno veía más frecuentemente, bueno, en realidad eso puede ser nocivo en cualquier deporte. Tú has hablado de esto en 1000 oportunidades, entrar a la cancha sin ningún calentamiento previo, ¿no? Porque pelotear al principio, antes del partido, no es calentar, ¿no? Claro, y además sobreviene siempre el problema, es decir, el tiempo que uno dispone cada vez es menor, entonces lo que quiere es la competencia, claro. Y ese calentamiento previo uno lo entiende como una pérdida de tiempo. Entonces quizás la falla haya estado un poco, y incluyo, o por lo menos me incluyo especialmente yo en el error, quizás lo que faltó fue un poco de orientación y un poco el problema que generan todas las modas, ¿no? Uh-huh. Es decir, el impacto estelar de golpe y la misma caída abrupta con la que irrumpe en el mercado, ¿no? Es decir, se tomó como una moda y no se difundió de repente con toda la profundidad que hubiese sido necesaria la importancia de la aparición de un deporte que era accesible prácticamente para todas las edades, ¿no? Por último, Edgardo, ¿cuáles eran las lesiones más frecuentes que veías pasar como médico por el consultorio en el pádel? 3 tipos, así concretamente: las lesiones de rodilla, las lesiones de columna y las lesiones del codo similares a las del codo del tenista, y aquí estamos encontrando otras lesiones específicas de otros deportes donde lo que había era un problema de mala técnica en el uso de la paleta, ¿no? Es decir, porque volvemos otra vez a lo del principio, es decir, se pegaba de cualquier manera, es decir, no siempre había un asesoramiento adecuado atrás. Lo que hubo fue de golpe miles de personas haciendo un deporte para la cual sus físicos no estaban preparados, pero concretamente esas fueron las 3 lesiones que nosotros más
vimos, Y ¿no? seguramente también algo de tobillo y de tendón de Aquiles, ¿no? Sí, pero no tanto. Ah. Es decir, de repente lesiones de tobillo y de tendón de Aquiles son mucho más frecuentes en la práctica del fútbol 5 hoy por hoy, Claro, por las características que tiene el terreno, que obliga a un frenaje brusco y a esos piques bruscos por la característica que tiene el fútbol 5 es donde se vean más frecuentemente lesiones de tobillo y tendón de Aquiles. Bien, doctor Edgardo Rienzi, médico deportólogo y director del Centro Unisport, muchas gracias por hoy. Un placer. Y en este informe, a propósito de la decadencia o supuesta decadencia del pádel en nuestro país como actividad deportiva, muchos creen que el pádel dejó de ser un juego o una manía y que se practica sobre todo a nivel profesional, que por lo menos a ese nivel sí subsiste. Y por lo tanto, creo que es interesante conocer la opinión de un deportista profesional en competencia. Tati Ruiz es una de las jugadoras más destacadas de nuestro país, da clases en su club llamado VIP Padel y sigue compitiendo dentro y fuera del país. En octubre del año pasado fue al Mundial de España y está esperando que empiecen los torneos nacionales en el mes de marzo. Tati Ruiz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y existe esa decadencia del pádel en nuestro país para ti, Tati? Bueno, mira, yo creo que no es tan así. Creo que el pádel, el problema que tuvo fue que tuvo un despegue demasiado grande, como le pasan a esos deportes de repente del momento, pero creo que es un deporte muy bueno, un deporte donde se logra, aparte de hacer deporte, mucha amistad, y creo que es lo que ha acercado a la gente, ¿no? Pero el tema ese de la decadencia, todo el mundo como que lo llama por haber visto de golpe 500 canchas y que de un día para el otro se vean 100 canchas. Sí. Yo creo que es un deporte normal como todo. Si nos ponemos a ver cuántas canchas de tenis hay en el Uruguay, vendría a ser en relación casi las mismas que quedan de pádel. Simplemente que el pádel no tiene, vendríamos a usar el mismo respaldo que tiene el tenis, ¿no? Uh-huh. Pero la gente al principio lo tomó como un negocio, como que era un deporte que era bueno, que valía la pena, que daba plata, y entonces cualquier persona ponía canchas en cualquier lugar. Claro, porque, por ejemplo, eso es interesante, porque tú no sos una improvisada en esto, tú venías del tenis, fuiste justamente deportista desde muy chiquita, jugando al tenis, y aparecieron muchas personas que no tenían nada que ver con el mundo del tenis, que fue la gran fuente de la cual tomó el pádel, o bebió el pádel, y que justamente como negocio decía, mira, esto parece que funciona, vamos a poner una cancha de pádel, ¿no? Claro, yo justamente en mi caso, nosotros somos 4 socias, tanto yo como otras 2 más, éramos las que estábamos más metidas en el tema del pádel, ¿no? Pero se metió una cuarta que tal vez no era la que estaba más metida en el tema, pero estaba apoyada de 3 que sabían, ¿no? En el caso de yo era la que estaba jugando más torneos y sabía del tema, pero hay mucha gente que tenía la plata, la ponía en un terreno y intentaba esperar que la gente llegara hacia ahí. Y eso es lo que yo creo que bajó al pádel, ¿no? Porque vos tenés que saberlo trabajar, tenés que saber llamar a la gente, saber armar el entorno. Lo mismo que pasa con los clubes de tenis. Ahora, ¿estás de acuerdo que de todas maneras hay muchos aficionados de los que se arrimaron al comienzo, que era notorio, canchas, así como había tantas canchas, estaban las horas o muchas horas tomadas por mucha gente que se arrimaba a jugar, muchas mujeres, por ejemplo, muchos hombres, gente de todas las edades? Bueno, a ese nivel sí bajó seguramente el porcentaje de gente que juega, ¿no? Mira, yo te voy a decir, yo hace 5 años que tengo el club, sí, y he visto pasar por varias etapas, ¿no? Los primeros 2 años tal vez fueron los años del boom, donde tú ni siquiera tenías que llamar a nadie porque la gente iba sola. Después, al tercer año tal vez bajó un poco porque la gente se cansó de tanta locura, pero creo que nunca la gente dejó de responder. Si tú le das el servicio, la gente juega. Simplemente hoy en día la gente está buscando el lugar donde haya mejor servicio, donde las canchas estén mejor, donde tú le consigas a la gente. Es un deporte que es muy difícil y que a la gente le cuesta de repente llamar a 3 personas más para encontrarlas, para poder jugar y para poder concretar un partido. Uh-huh. Si vos le haces el servicio, la gente juega y te responde bien. Y yo creo que este año, el año pasado nosotros en nuestro club, junto con 8 clubes más, teníamos un circuito masculino que abarcaba de segunda a séptima categoría de caballeros, en el cual lo llevamos durante todo el año, y creo que todos los caballeros respondieron de muy buena manera porque estaba bien respaldado, había buenos premios que a la gente le gusta, había buena organización, había una finalización del torneo como se debe.
Entonces, si vos haces las cosas bien, la gente responde y juega. El tema es cuando las cosas empiezan a hacer mal y no hay fecha, no hay organización, no hay lugar donde vos puedas llamar a tener información. Pero creo que eso no va a pasar. Eso pasó hace 3 años y creo que a partir de ahí el pico está levantando. Hoy la Federación Uruguaya de Pádel existe con gente que tiene ganas de trabajar, tiene ganas de crecer. Nosotros a su vez tenemos un circuito femenino que hace 3 años que lo llevamos y lo llevamos bien con un montón de parejas y de jugadoras. Entonces creo que eso de que el pádel bajó, sí, bajó porque era algo que no era normal. Era un deporte que ningún deporte excepto el fútbol puede salir en 3 páginas en el diario como salía el pádel. Sí, está claro. En tapa de diario, abrías el diario y todos los días había una página y media. Yo lo miro hoy y realmente no lo puedes creer. Claro, de todas maneras acompañó ese boom justamente alguna que otra página especializada, periodistas o gente que se pasó a ocupar periodísticamente del pádel, claro, programas en televisión, y también a ese nivel, bueno, bajó mucho la intensidad, ¿no? Claro, eso fue lo que pasó. Fue un boom donde económicamente mucha gente ganó plata. Claro. Entonces, toda esa gente se volcaba a eso. Y como todo, donde hay lugar para 5 personas y se meten 15, ya ahí ya no hay más. Claro. Tati, 2 preguntas finales. Tú enseñás, tenés tu propio club de pádel. ¿De qué edades es la mayoría de la gente que toma clases, por ejemplo, de pádel contigo allí? Mirá, yo justo le decía a Carolina el otro día que tengo un montón de chiquitos entre 4 y 8, 9 años. Y después por lo común son gente de 23 años para arriba. Ahora estamos viendo a ver si este año la federación hace una escuelita para menores, porque en julio tenemos un torneo que hay hace varios años en Argentina, que es un torneo internacional de menores, donde se reúnen chicos de todos los países, que Uruguay ya ha participado ahí, y bueno, y queremos ver si este año podemos ir de vuelta. Bien, y por último, ¿en algún momento pensaste en abandonar el pádel y dedicarte otra vez al tenis? No, en este momento estoy jugando un poco al tenis porque, bueno, en los meses que no tenía actividad de pádel juego un poco, pero creo que ya no estoy en edad como para empezar de vuelta. Bien. Tati Ruiz, jugadora profesional de pádel, docente, además responsable de su propio club, el VIP Pádel. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, buena suerte y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ti y bueno, quedamos abiertos. Chao. Chao. Y por último, en este informe completo, hicimos una recorrida de algunas canchas y clubes de Montevideo, además del gimnasio Spa, por donde empezamos. Carolina Cuosto estuvo, por ejemplo, en la Automotora Pádel, allí en Garibaldi y Boulevard Artigas. Es uno de los centros deportivos que todavía subsiste, con 7 canchas techadas, de las cuales 4 son de piso elástico y 3 tienen piso de cemento. Las canchas se mantienen, aunque el público, ellos dicen, no es el mismo. Según nos comentaron en la Automotora Pádel, las horas pico eran y siguen siendo entre las 8 y las 12 de la noche. Lo que cambió fue el tipo de gente que juega, afirman los responsables de ese lugar. En momentos de auge, incluso muchos jugadores de primera en competencia, como Pablo Boselli, como Víctor Caldarelli, como la propia Tati Ruiz que hablaba recién, o Rosina Márquez, entrenaban allí. Era importante la concurrencia de jóvenes y también de adultos. Ahora, sin embargo, parece que sobre todo la gente que tiene entre 40 y 60 años sigue practicando el pádel con frecuencia. En el caso de ese club, muchos empleados de oficinas y bancos aún reservan canchas todas las semanas. Y los precios de alquiler, por supuesto, oscilan según los diferentes centros de pádel. Se mantuvieron desde mediados del año pasado. Hasta las 6 de la tarde cuesta, por ejemplo, allí 50 pesos la hora. Entre las 6 y las 11 de la noche el precio sube a 80 pesos. Y desde las 11 en adelante baja a 50. También se alquilan por hora las paletas a 6 pesos. Otro de los lugares, marcando un poco el contraste con esta situación de un club que se mantiene con todo su despliegue, con sus canchas, es el Seven Club aquí en el centro, que fue otro de los centros de pádel importantes de Montevideo en la época del boom. Está todavía ubicado en Julio Herrera y Cerro Largo, aquí en el centro de Montevideo, pero para que ustedes vean, de las 8 canchas que tenía, solo queda una y va a funcionar hasta mayo de este año. En un año y medio, las 6 canchas techadas y las 2 abiertas se convirtieron en canchas de fútbol 5 y en depósitos para la actividad comercial. Como en la Automotora Pádel de Boulevard y Garibaldi, en el Seven de aquí del centro de Montevideo también se organizaban campeonatos desde la primera categoría hasta la sexta, pero hoy solo juegan clientes que van desde que el club abrió, clientes fieles. La mayoría son bancarios y empresarios que reservan la cancha entre las 8 y las 11 de la noche
y pagan, en el caso de este club, 100 pesos la hora. Y por último, otra imagen, otro apunte más. Carolina estuvo en la Casa de Deportes La Cancha, local comercial del Montevideo Shopping. Ya casi no venden paletas ni calzados especiales para pádel, eso nos dijeron. Y en el momento de auge los compraba toda clase de gente, cuentan los vendedores, y había mucha variedad de marcas y precios. Las paletas costaban entre 100 y 300 dólares. Ahora dicen ellos que es raro que alguien entre a comprar alguna por 150 dólares.